tenemos en nuestro espacio de entrevistas al candidato por la circunscripción 3 de la provincia de Pichincha, el movimiento Creo, Juan Zapata. Candidato, primero que todo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Queremos conocer sus propuestas en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, que sería, por cierto, su primera vez en el Legislativo. Ha ocupado otros cargos públicos, es experto en seguridad, ex policía, ex ministro. Tiene una amplia trayectoria en cuanto a seguridad. Me imagino yo entonces que sus propuestas van encaminadas por allí. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias la invitación también y buenos días, Lautaro, querida María Mercedes, a todos quienes nos están escuchando y mirando a nivel nacional. Sí, efectivamente, lo que les decía, nosotros planteamos cuando llegué al ministerio un paquete de... Hicimos una mesa jurídica donde establecimos todas las necesidades que tenía la Policía Nacional y obviamente el ministerio en temas de seguridad. ¿Por qué? El Ecuador enfrenta en este momento crimen organizado bajo leyes que se hicieron para delincuencia común y eso hay que cambiarlo de manera inmediata. Por lo tanto, el frente de batalla, digamos así, nuestro va a ser obviamente leyes para tema de crimen organizado. Obviamente tenemos otras propuestas interesantes también, pero en esencia vamos a enfocarnos en esto que debía haberse dado paso hace casi ya 2 años, pero lastimosamente la asamblea de esa época pues no nos regresaron a mirar. Eso es interesante lo que usted menciona. Estamos combatiendo el narcoterrorismo, ya estamos en una lucha contra el terrorismo desde hace 1 año, pero con leyes que tienen otra visión. ¿Eso entonces de qué manera afecta al desarrollo de las actividades que hace la policía y las Fuerzas Armadas? Totalmente, porque la Policía Nacional, si no le damos los instrumentos jurídicos, es muy complicado. Por ponerle un solo ejemplo. Todo hoy se resuelve con inteligencia, pero ya no es inteligencia de hacer el seguimiento, ya es todo tecnología. Y el país no cuenta con una ley de inteligencia y de contrainteligencia, que muchas veces llegan a la asamblea, no las empujan, pero imagínense lo que es en un conflicto armado no internacional, es una guerra, que la policía no tenga y las Fuerzas Armadas en norma una ley de inteligencia y contrainteligencia es escandaloso. Por lo tanto, eso hay que impulsarlo de manera inmediata. Por ejemplo, el tema de la contratación pública. Muchas veces somos juzgados quienes estamos administrando porque los recursos no llegan como deberían llegar, y estoy de acuerdo, pero si usted tiene que cumplir plazos que duran hasta 10, 12 meses, miren, hasta estos pocos días se han hecho entregas y no le culpo al gobierno porque tienen que jugar con las reglas que tienen. Por lo tanto, la policía y las Fuerzas Armadas no pueden estar en el mismo nivel que, por ejemplo, cualquier municipio que no tenga las necesidades y urgencias que nosotros tenemos, y máximo en 4 meses se deben generar, obviamente cumpliendo con la norma de la Contraloría y de cuidar el bien público, pero no puede tener plazos y un sistema que está inclusive hecho para aquellos que siempre han estado, estas empresas, en la contratación, que cuando saben que ya pueden perder, solamente hacen un reclamo al CERCOP y ya se nos para 2 y 3 meses el proceso. Esas cosas y esos plazos tienen que terminar. Para firmar un contrato, ¿por qué 15 días? Lo puede hacer en 2 días. Entonces, acortar plazos, porque el crimen organizado en 1 hora tiene fusiles, pistolas, drones, explosivos en el mercado ilegal, y la policía y Fuerzas Armadas entonces están en desventaja, claro, porque ellos tienen que esperar 10 y 12 meses. Entonces, claro, son temas que, María Mercedes, a mí nadie me lo contó, yo lo viví porque estuvimos en ese tema, y quizás la actual ministra sentirá las mismas necesidades. Por lo tanto, eso tiene que cambiar de manera inmediata. Dentro de esta propuesta de leyes que usted tiene y pretende que esté en la agenda legislativa, candidato, este bono al riesgo, ¿de qué se trata y por qué es necesario para la Policía Nacional? Mire, igual, son temas que en el territorio uno siente esa necesidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Policías tienen familias, son seres humanos. Les enviamos o se envían a zonas críticas, cumplen sus 20 años, o los que tienen 20 años, su decisión es salir con la baja, es decir, no hay una motivación. ¿Y qué es lo que está pasando? La policía está perdiendo el brazo operativo. Mire, cuando nosotros estábamos en funciones, quizás las bajas de la policía nos llegaban a 1.000, 1.200, que es un derecho del policía, nadie lo puede quitar cuando ya cumple todos los requisitos. Últimamente las solicitudes sobrepasan las 3.000, 3.500, hasta 4.000, y quizás pueden ir creciendo cuando ya existan promociones que lleguen a tener los 20 años. Pero sobre eso hay que entender que son ciudadanos, policías y militares, se juegan la vida todos los días. Por favor, tenemos que entender aquello. Por lo tanto, el bono al riesgo, que muchos países lo tienen, y que quizás países que no tienen los niveles tan críticos de inseguridad como nosotros lo tienen. ¿Qué significa? Se establecen en 3 escalas, ¿no? Que es
un porcentaje a su sueldo del 30 al 50% de su sueldo nominal. ¿Qué significa aquello? El porcentaje va a estar muy enlazado a donde usted fue dado el pase. Por ponerle un ejemplo, policías que están trabajando en Durán, donde los niveles son altos, deberán tener un 50% de bono al riesgo de su sueldo nominal. Por ejemplo, policías que están en Esmeraldas, que a lo mejor es niveles menores que Durán, el 40%. Policías que van a Santa Elena, el 30%. Sí, van a estar orientados a los que están quizás en el eje de la droga. Durante su periodo que están activos en ese lugar. Claro. No es que se los dan luego... No. El personal, porque no es lo mismo usted trabajar en Prosperina o en el distrito de Durán a un policía que está trabajando, por ejemplo, en Ambato o en Riobamba. Por lo tanto, tiene que haber una motivación, un incentivo a aquellos que nos cuidan y que están... Miren, ¿cuántos? Para combatir la corrupción por también, supuesto, ¿no? Pero también para decirles gracias por lo que están haciendo. Queremos quedar... Y eso, como le vuelvo a insistir, tienen países. Esto no es nuevo. Hemos analizado muchas propuestas y sobre todo de su sueldo nominal. Eso sí tiene que ser claro, no del básico ni no, de su sueldo nominal, que es aquel sueldo que usted tiene sin los descuentos de ley. Eso es importante también. Perdón, ¿y es factible realizar esto? Es decir, ¿hay los fondos, hay el presupuesto para aplicarlo? Todo esto ya lo hemos analizado, porque le vuelvo a insistir, esto ya lo habíamos estudiado en una mesa jurídica. No es un presupuesto que al país le vaya a llevar en lo absoluto, no tiene una incidencia directa. Y es más, el costo-beneficio es mucho más alto, porque un policía, un militar o quienes están en el eje de seguridad que estén motivados, para ellos darles una motivación también es darle una tranquilidad económica, porque vuelvo a insistir, son seres humanos, son padres de familia, muchos que no son de la zona y que tienen que gastar en traslados, gastar obviamente en arriendos y en todo lo demás. Se juegan la vida, efectivamente. Creo que eso es hasta más que justo. Hay que aplaudir a Fuerzas Armadas y Policía de pie por el trabajo que hacen, pero seamos más prácticos y démosles ese bono al riesgo que es fundamental para ellos, ¿no? Bueno, también ha propuesto la reforma al Código de Menores. ¿Se los tendría que juzgar como adultos, candidato? Mira, yo creo que nosotros cuando hacemos y no hemos vivido el territorio, no hemos estado donde las papas queman, hablamos desde el punto de vista filosófico. Pero yo les quiero poner con cifras. En mi administración, cerca de 1.800 niños y adolescentes fueron detenidos, especialmente adolescentes, por tráfico de armas, por sicariato, por tráfico de explosivos y por tráfico de droga. Y le voy a poner un ejemplo para que el país lo entienda. El famoso Boquita, aquel adolescente que mató a un policía, que hacía un trabajo maravilloso con el Paquito en Esmeraldas, y que fue detenido aquí, María Mercedes, en Quito, por ser parte de la banda que secuestró, recuerde usted, a la pareja en la Ruta Viva, que fue un escándalo también. Ese adolescente que estaba cerca de los 16 años. No, tenía 13 años, decía. Bueno, ahora ya debe estar cerca de los 16 años. Un poquito más de 13 años, tenía casi 14. Yo le preguntaba a un policía de inteligencia, ¿cuántos sicariatos cree que tiene este ciudadano? Ya tenía más de 14 sicariatos. No tenía uno. No, claro, era quizás el número 14. En poquitos meses o semanas, esta persona saldrá. Yo le pregunto a usted, el autor y María Mercedes, ¿a qué va a salir? Entonces, esos casos, ¿cree usted que deben seguir siendo tratados como están ahora? Porque existen dos causales de la reforma a este código. Primero, que las mafias captan o cooptan a los adolescentes porque saben que ellos en pocos meses salen libres de todo récord. Entonces es un negocio redondo. Y también muchas veces les toman en edades cuando son inimputables inclusive. Entonces eso no puede continuar. Yo estoy de acuerdo que no vayan a cárceles de mayores, pero sí que sean sancionados por estos delitos con todo el rigor de un adulto, porque si usted ya tiene el derecho a votar a los 16 años, pues en estos casos, y es más, tienen medidas socioeducativas, van a centros que no se van porque no quieren, porque tienen tanta alta peligrosidad. Y el otro ejemplo fue el Carita Pintada, el Carita Sucia. Cara Sucia, de 16 años, sí. Acuérdese lo que pasó en Chone y que ya fue ya victimado en Puerto Viejo. Entonces, hay que tratar este tema como corresponde. Yo sí estoy de acuerdo que la seguridad no solamente se resuelve con balas, sino también con un plan social, porque han sido descuidados por años por el Estado, sea central como de los autónomos. Pero para entender bien la propuesta, porque no me quedó claro, entonces la idea sería que, sí, un joven de 15 años comete un delito y son 13 años de cárcel, los cumpla. No es decir que cumple la mayoría de edad y sale como es en centros que estén determinados para ellos, no conjuntamente con los adultos. Eso tiene que... Y sobre todo, endurecer a aquellos líderes de mafias que toman a los adolescentes y captan para el crimen organizado. Y ya le vuelvo a insistir, le he dado cifras. Por lo tanto, si nosotros vivimos esto,
entendemos que hay la necesidad de cambiar. Muchos, claro, hay asambleístas que llegan y no tienen idea de esto, entonces hablan filosóficamente, pero no entienden. A lo mejor entenderá cuando a lo mejor un adolescente genere un sicariato a un familiar, ahí va a entender. Entonces, eso creo que es digno de hacerlo un cambio y un cambio ya. Gracias, candidato, por acompañarnos 7 de la mañana con 47 minutos. Gracias a ustedes la invitación. Palabras de Juan Zapata, candidato por Creo en la circunscripción 3 de Pichincha, por cierto, ex ministro del Interior, para que quede preciso el por qué hablábamos tanto de esta cartera de Estado y las acciones de seguridad. Con esto vamos a una pausa y volvemos porque tenemos más información. Iván Casami ya está en exteriores aguantando el frío de Quito.